Todos. Gracias por participar de esta charla, que es la primera de un ciclo que pretendemos llevar adelante a lo largo de este año. Justamente en el año 2021 se cumplen 15 años de la creación de la Agencia para el Desarrollo ACTICAR. Allá por el 2006 daba comienzo una iniciativa público-privada que permitía en aquel entonces recibir un primer proyecto de competitividad FOMIN, y hoy estamos 15 años después con una institución fortalecida que ha recorrido un largo camino y que hoy está trabajando junto con las instituciones del territorio, con el gobierno local, con la provincia, con las instituciones, con la red de universidades, con los centros tecnológicos y también, por supuesto, con el conjunto de empresas y emprendedores. Así que para dar inicio a esto, le voy a pedir a nuestro presidente de la Agencia ACTICAR y además secretario de Desarrollo e Innovación de nuestro municipio, Diego Peiretti, que le dé la bienvenida a este auditorio y haga una referencia a estos 15 años. No sé si sacamos un ratito ¿Sacamos la pantalla un ratito? Sí, sí. Ahí está. Bueno, Dani, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo, Dani, a vos, a los compañeros y compañeras de comisión directiva de la agencia, el equipo técnico, veo que está Dayana ahí, bueno, debe estar también Ale, Frías. La verdad que es un gusto, ¿no? Uno cuando mira para atrás, que ya hayan pasado 15 años, ¿no? de la agencia, estamos todos un poquito más con el pelo blanco, pero bueno, acá estamos todavía. En esa recorrida que ha hecho la agencia como institución público-privada, siempre decimos que fue la institución una de las últimas creadas de relevancia en términos de trabajar los temas de desarrollo económico local, de estar cerquita del sector productivo, de estar pivoteando con un montón de instituciones de la ciudad, buscando eso, ¿no? El desarrollo económico de la ciudad, de aquel primer proyecto BitFomin a esta coyuntura actual ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero como bien decía Dani, estoy de acuerdo, encuentra una institución fortalecida a lo largo de los años, legitimada por el arco institucional de la ciudad y asumiendo un rol muy importante en la pandemia también, ¿no? Gestionando muchos recursos a nivel provincia y nación, colaborando con las instituciones. Hablo de mi parte, si bien como dijo Dani, me toca circunstancialmente presidir ACTICAR, pero también soy el secretario de producción de aquí del municipio y encontramos en ACTICAR siempre un aliado muy importante en esta coyuntura, ¿no? Tan difícil de pandemia, sobre todo para gestionar recursos que puedan aminorar los impactos, ¿no? De aquellos sectores que se vieron perjudicados por las restricciones y así un trabajo con la provincia importantísimo tratando de bajar fondos, en cuestiones de coyuntura, pero también en cuestiones estratégicas, ¿no? Ese es como el desafío que tenemos todos hoy, de poder atacar el incendio y esta cuestión de cortísimo plazo en donde nos pone la pandemia, pero tratar de mirar un poquito más allá, y allí junto con la agencia hemos gestionado recursos para hacer todo un estudio hídrico del sector noroeste para poder desarrollar más suelo industrial, ni hablar lo que significa el CENTEC a nivel región central de la provincia, ¿no? Y no quiero exagerar si pongo el CENTEC, el centro tecnológico, con todo el equipamiento que tenemos, en una relevancia nacional también. Allí está el CENTEC mostrando los servicios que prestan, todo lo que tiene que ver con Industria 4.0 o el 4.0, los programas de fortalecimiento de las empresas en este tema, la gestión, ya sea de las ayudas, pero también las ayudas para llevar adelante proyectos más de carácter territorial y apoyo a grupos de empresas. Bueno, allí hay una
aprobación de un proyecto específico del Ministerio de Desarrollo Productivo, el PROCER, que seguramente va a tener impacto en nuestras pymes, créditos tradicionales para emprendedores, para pymes. Bueno, es mucho lo que viene haciendo la agencia, y ni hablar en la ayuda de gestión de proyectos hacia otras instituciones, como puede ser la rural, como puede ser el sector de los trabajadores, el centro comercial mismo, la coordinación con las universidades. Bueno, creo que Dani, su experiencia y su equipo comprenden muy bien esto de la articulación institucional, así que creo que los 15 años en definitiva nos toma, más allá de la pandemia y de esta crisis que estamos pasando, nos encuentra fortalecidos, una institución que sin duda está generando acciones para sostener la actividad económica en la ciudad de Rafaela. Así que, bueno, las felicitaciones para la institución en estos 15 años. Me ha parecido muy buena idea este ciclo de charlas, que tiene que ver con la dinámica misma de la agencia, ¿no? Ir articulando con las instituciones del territorio y generando charlas específicas con aquellas instituciones que están trabajando la temática. Así que esta primera charla de hoy tiene que ver con eso. Así que ya no quiero robar más tiempo, yo estaba en otra reunión, pero quería estar un ratito para saludarlos. Así que ya me vuelvo para la otra reunión, pero quería dejarles un saludo grande y las felicitaciones por este desafío de generar este ciclo de charla un poco en conmemoración de estos 15 años de trabajo compartido. Muchas gracias. Gracias a vos, Diego. Bueno, muchísimas gracias. En este primer ciclo vamos a trabajar en conjunto con el Instituto de Desarrollo Sustentable de Rafaela, que es una de las instituciones que obviamente lleva la bandera a la punta en los temas de ambiente, sustentabilidad. Así que le voy a pedir a Gisela Daniele, que es del instituto, para que ella simplemente nos haga un mensaje de bienvenida, ya que ellos también están, digamos, en la organización de esta charla en particular. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, sí, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. En primer lugar, bueno, agradecerles, Daniel, por habernos convocado para participar en este ciclo de charlas, acompañando a la agencia para llevar adelante las charlas y para poder lograr el objetivo propuesto. En particular, también es importante destacar que este trabajo conjunto viene desde hace mucho tiempo. Bueno, la agencia participó en los orígenes y en lo que después se terminó transformando en lo que hoy es el Instituto para el Desarrollo Sustentable, pero no nos olvidemos que arrancamos como un programa, el programa Rafaela Más Sustentable, que arrancó con el impulso de la agencia en aquel momento, allá por el año 2009, 2010, 2011, por ahí. Así que bueno, el trabajo que se viene desarrollando en la ciudad es muy destacable, pero no se lo debemos a un solo actor, sino justamente a esto que estamos haciendo, que es la vinculación de diferentes actores para lograr un objetivo común. Así que bueno, la verdad que muy, muy agradecida de poder estar acompañando a la agencia en este ciclo de charlas, sobre todo en la charla de hoy, que es sobre bioeconomía, y la verdad que es un concepto muy interesante que Juan Pablo les va a compartir, y bueno, que haya gente interesada en estos temas es muy importante, porque estamos, yo digo que estamos transitando un periodo de cambios, de transición a nivel global, y es importante que las cuestiones ambientales se tomen de la manera en que se deben tomar, para ver si todavía estamos a tiempo de detener el desastre que nosotros mismos estamos haciendo en nuestro ambiente. Yo creo que sí, soy una convencida de que sí. Uno está, cuando trabaja y está vinculado a las cuestiones ambientales, escucha, ve, se informa, pero nunca deja de sorprenderme la gravedad de algunas cuestiones, pero también me llena un poco de esperanza saber que hay espacios como este en donde se generan este tipo de acciones
para que estos conceptos lleguen a más personas y para que realmente nosotros, que somos los únicos culpables de esto, podamos tomar las medidas que podamos tomar a tiempo para revertir la situación y para poder vivir en un mundo mejor. Así que bueno, me fui un poco por las ramas, no quiero seguir interrumpiendo a Juan Pablo, así que bueno, gracias y espero volver a encontrarnos pronto y espero que desde el instituto podamos aportar en estas charlas que se van a ir generando. Gracias, Gisela. Bueno, ya sin más trámite, le vamos a dar la bienvenida y la presentación a Juan Pablo Barberi, que es ingeniero y que es docente universitario y es miembro además del Consejo Ambiental de Rafaela. Juan Pablo, toda tuya la audiencia. Bueno, gracias Daniel por la presentación y por las palabras de bienvenida de Gisela y de Diego, que interesantes porque voy a tomar esas palabras por ahí para pivotar algunos conceptos durante la charla. Bueno, bienvenidos a todos. Si quieren pueden escribir, me parece que de la manera más ordenada, escriben algunas preguntas y después las vamos tratando de resolver sobre el final de la charla. Voy a tratar de compendiar algunas cosas en menos tiempo, como para después quedarnos un rato charlando de temas. La idea de esta charla es ser un disparador justamente por un lado, de algunas ideas, y por otro lado tiene una finalidad de compendiar alguna información que seguro tenemos todos, un poco como decía Gisela, hay muchos frentes de ataque, y así que tiene también ese objetivo de ir juntando algo de información, de entender un poco qué nos pasó, y sobre todo una mirada a futuro, pero invitándonos a una cuestión bien práctica que lo vamos a ir desarrollando. Cuando uno mira una foto del mundo del siglo XXI, encuentra, entre otras cosas, un crecimiento desmedido de la población, o muy, muy acentuado en los últimos 50 años, donde se multiplica esa población por 3, y esa justamente necesidad de alimento, de energías, de materiales, cada vez más se hace presente, y además un cambio en nuestros estándares de vida. Los que tenemos algunos años sabemos que cuando éramos chicos no había algunas cuestiones que hoy se dan como, digamos, casi naturalizadas, qué sé yo, desde el aire acondicionado, de las temperaturas, de ir a la escuela y que no haya ni calefacción, ni ventilador, y esas cosas van avanzando, ese confort, pero bueno, justamente ahora vamos a ver que tenemos un costo que pagar a partir de ese confort y ese crecimiento en los últimos años, donde hubo que alimentar a esa población. Por otro lado, una migración rural, de la población rural a los centros urbanos. Eso es una mecánica que se dio en todo el mundo, y la planteo así como una interesante, porque vamos a ver que alguna de las herramientas que se van a plantear puede llegar en algún momento, de alguna manera, a mitigar esa migración, en volver hacia atrás. Importante el impacto ambiental, como decía Gisela. Hoy no tenemos ya ninguna duda, increíblemente, cuando uno mira hacia atrás, hace algunos años, todavía se dudaba si realmente el cambio climático era un invento de personas que estaban fanatizadas, ecologistas radicalizados, y hoy ya no tenemos duda de la contaminación de la tierra, del gas, del agua, del cambio climático, el aumento de la temperatura, el deshielo de los glaciares, de todas esas reacciones ambientales que terminan en fenómenos climáticos extremos, nieves extremas, calor extremo, sequías, que antes lo teníamos como, bueno,
es como que no queríamos darnos cuenta, y el consumo de los recursos que también nos damos cuenta hoy que son finitos y que se nos están acabando algunas cuestiones que eran como básicas para nuestro nivel de confort. Y por otro lado, y por último, pero hay muchos más seguramente, una pérdida de los empleos convencionales, en parte por esa robotización, y pensemos en robot no solamente en un muñequito con patitas y manitos metálicos, sino Google es un robot donde hay grandes empleos, o un brazo mecánico, hay grandes evoluciones que van generando un cambio en los empleos y una concentración de recursos que en parte la bioeconomía puede llegar a generar una solución también sobre eso. Si miramos, tratando de una línea histórica, durante miles de años el hombre se utilizó lo que se llamaba una economía natural. Los recursos que estaban a su alcance en la naturaleza, los utilizó de manera más o menos ordenada, tampoco tenía grandes necesidades, y las necesidades se iban cubriendo y gran parte de esos recursos eran renovables. Ahí, concretamente, el dibujo ese muestra el petróleo, después vamos a ver que también es el carbón mineral. El petróleo fue descubierto a mediados del siglo XIX, pero empezamos a usarlo en 1900, incluso Argentina era pionero, y se convirtió en lo que se llamó hoy la economía fósil, que es encontrar ahí unos recursos que pensábamos que eran casi para siempre, inagotables, y esos recursos que estaban ahí sobre la Tierra, hoy nos damos cuenta que por un lado se están agotando. Hay proyecciones, 2030, 2050, se van encontrando, pero en algún momento se van a agotar esos recursos fósiles, pero además nos damos cuenta que esa economía fósil generó un daño muy importante en el medio ambiente. Y se plantea como una nueva era, una nueva lógica, una nueva economía, justamente, que la llaman bioeconomía, y que están haciendo en estos días, ¿sí? En un par de años, un año para atrás, para adelante. El gráfico muestra el 2014, por una serie de cosas que se fueron dando, pero concretamente es un cambio paradigmático, ¿sí? Brutal. Incluso lo que se está discutiendo hoy es a qué costo lo vamos a hacer, pero también lo vamos a ver en un ratito, que no tenemos alternativa. De la mano de esos recursos que habíamos encontrado, que nos parecían como infinitos, también nos acostumbramos a una economía lineal, como figura ahí arriba, que es obtener materia prima, reprocesarla, procesarla, consumir y desechar. Una economía lineal que hoy ya está claro que no es, digamos, no se nos permite, y pasar, digamos, lo que se nos invita es a ir a una economía circular, a reutilizar parte de esos bienes que no terminamos de utilizar, que no terminamos de sacarle todo el provecho, y cuando lo dejamos de utilizar, buscar alguna alternativa para reciclarlo. ¿Qué pasó? En el mundo, en realidad arranca en 1992, en la cumbre de Río empieza a hablarse del clima, pero pasaron como más de 20 años para que nos caiga la ficha. Y en el 2015 pasaron una serie de eventos muy importantes. El Acuerdo de París fue el más importante, pero el mundo es como que empezó a hacer digamos, a darse cuenta que algo estaba pasando, y sobre todo algo que había que hacer. Se demoró en parte. Obviamente Estados Unidos es un jugador muy importante, alrededor del 30% de los gases de efecto invernadero, el consumo de energía, el consumo de insumos, de recursos, el PBI era de Estados Unidos. El gobierno de Trump, que había firmado el Acuerdo de París, no había firmado Estados Unidos el Acuerdo de Kioto del 88. Voy nombrando algunos hitos que seguramente ustedes tienen en presente. En el Acuerdo de París, Estados Unidos firma, estaba Obama, llega Trump, y Trump dice, no, bueno, lo que pasa es que lo que firmamos prácticamente nosotros, si empezamos a hacer ese cambio, vamos a destruir nuestra economía, y es como que hubo unos 4 años ahí de parate. Biden retoma,
y dice, no, no, lo que escribimos, lo que firmamos, esto es importante, de hecho, y esto estoy hablando casi en tiempo real, pasó en el 2021, Biden recién asumiendo, llamando a una cumbre y poniendo este tema en una agenda mundial. Pero más allá de esta anécdota, también aparece otro gran jugador que viene corriendo desde atrás, que se imaginarán que es China, y que no usa petróleo, usa sobre todo carbón mineral, pero que es el primo mayor del petróleo y que también tiene un nivel de contaminación, y hoy China es el principal consumidor de recursos y generador de estos gases de efecto invernadero. Por suerte China también está dentro de este acuerdo de París y comprometido a reducirlo. Pero no los quiero aburrir un poco con estos datos que son más históricos. Sí, hay que entender que también aparecen los objetivos de la Organización de Naciones Unidas, que los van a ver en todos lados, los van a ver cada vez más, donde parte de estos objetivos concretamente hablan de medio ambiente o de cuestiones ambientales. Son para 2030, nos queda poco tiempo, nos quedan 10 años. Es como que el mundo en ese año, en ese 2015, entró en razones, más allá de esta anécdota que les conté de Trump, y entró a ser realmente ponerlo en la agenda estas cuestiones que durante mucho tiempo se negaron. Incluso a nivel, el Papa saca una encíclica, pero que esta encíclica, a diferencia de las otras, que es más para el mundo interno católico, esta era una encíclica que habla de medio ambiente, que habla de compromiso, que es totalmente ecuménica, que todas las religiones lo han tomado como una referencia. Es muy técnica en el sentido de pensar en cosas de medio ambiente concreta, le da algún sentido en parte religioso para los que profesan fe, los que creen en Dios, pero le da un sentido un poco más, pone al hombre en el centro, pero estos que está reafirmado en la encíclica, lo vamos a ver que están en las políticas en general, más allá de las creencias religiosas o no. O sea que solamente lo pongo acá como otra cosa más que pasó en el 2015. El acuerdo de Escazú, que este año se implementó, que seguramente tiene mucho que ver con nuestra Latinoamérica, con el acceso a información, con que la gente pueda opinar, que la gente sea partícipe. Digo, la gente es el ciudadano común, más allá es como que es el poder de la gente que nos dirige, a su vez se reparte en estos temas que son impactantes para todos nosotros, y Argentina fue uno de los firmantes, y el acuerdo de Escazú, este año está en vigencia. Ahora bien, ahora vamos a la parte técnica, a la parte como más divertida de la charla. Primero, si pensamos lo que aprendimos en el colegio primario, y nos vamos a un concepto tan viejo como la fotosíntesis, que lo dibujábamos en nuestros cuadernos, que no sabíamos bien qué hacía, lo vamos a refrescar acá entre todos porque es de mucho impacto para lo que vamos a charlar. Las plantas son las únicas que tienen capacidad de captar energía del sol, y a su vez dióxido de carbono exhalado por los seres humanos y los animales y las plantas, y también por las máquinas que generan, que a través de la combustión generan ese dióxido de carbono, gran parte de los gases de efecto invernadero. ¿Sí? No son todos, pero gran parte de los gases de efecto invernadero es la combustión, el fruto de la combustión de cualquier tipo de combustibles. Ese dióxido de carbono, las plantas tienen la capacidad no solamente de tomar el sol, la energía del sol, sino de tomar dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno, que lo necesitamos para respirar y también lo necesitan las máquinas de combustión. Y ahí pensemos que el ser humano y una máquina son muy parecidos en el sentido que necesitan combustible o alimento que generan dióxido de carbono y energía. Volvemos a la fotosíntesis. Toman además agua y sales del suelo. Esa fotosíntesis, ¿por qué lo traigo como concepto? Porque vamos a empezar a entender un poco
cómo funciona esta cuestión del cambio climático a partir de este concepto tan básico que aprendimos cuando éramos chicos. Esto ligado también a las cadenas alimentarias, que también las habíamos visto cuando en la escuela primaria. Entonces las plantas son las únicas que pueden captar el sol, pero los herbívoros se comen las plantas, los carnívoros se comen a los herbívoros, los carnívoros de segundo orden se comen, y el ser humano puede estar dentro de estas cadenas, con lo que quiero decir que las plantas son las únicas que pueden incorporar energía, la incorporan en forma de masa, de biomasa la vamos a llamar, y que el resto de la cadena se va alimentando de eso. Les decía que el hombre descubrió el petróleo en 1850, 1860, pero hasta principios de 1900, que incluso en Argentina lo empieza a encontrar con un sentido de uso extensivo. Y unos años antes, en la Revolución Industrial, empezó a usar el carbón mineral. Estamos hablando de 1750, 1800, que si miramos en los miles de años que el hombre vivió sobre la Tierra, es muy poquito el plazo, el lapso. Ese mineral, carbón mineral, o ese petróleo, que lo descubrimos un poco después, es justamente fotosíntesis, pero generada hace millones de años, 150, 160 millones de años atrás. Son plantas plantas o animales que tomaron energía del sol, en las plantas se generó la biomasa, se quedó enterrada, y el hombre la descubrió hace 200 o 300 años. Y encima pensamos que era infinito, y consumimos a la par de nuestros crecimientos, nuestras necesidades. Entonces, empezamos a tener como claro de que, acuérdense que cualquier combustión genera dióxido de carbono. Hoy, esa combustión desmedida, ese consumo desmedido de biomasa, generó tanto dióxido de carbono que el mismo planeta no puede procesar, porque no hay plantas suficientes para tomar ese dióxido de carbono y convertirlo de nuevo en oxígeno. Porque también aparecen los desmontes, también aparecen las desertificaciones, no hay suficiente. Entonces, el modelo claramente es insostenible, y esto lo van a escuchar muchas veces. A su vez, el petróleo nos permitió inventar al hombre unos nuevos materiales, que son los plásticos. Los plásticos que reemplazaron esos componentes naturales y con muchas ventajas. Reemplazó la madera, reemplazó el acero, hay un montón de cosas que hicimos a partir del plástico y evolucionamos un montón. Ahora, esos plásticos nos dimos cuenta, años después, que no eran degradables, que al principio no eran reciclables, hoy sí, hoy ya la mayoría de la industria del plástico está pensada en reciclar, en que se puedan reciclar. Antes se mezclaban los distintos plásticos, con lo cual no se podían reciclar. Hoy podemos reciclar esos plásticos, pero para reciclarlos hay que separarlos, hay que clasificarlos, hay que transportarlos, y para después poder reciclar. Con lo cual, si si no hacemos una separación correcta de basura, por ejemplo, ya no dimos el primer gran paso para poder reciclar esos plásticos que tienen un impacto ambiental muy grande. Ahora, ¿cuáles son las soluciones para esto? Que vimos la primera foto, que es muy desagradable saber, pero lo más importante es primero asumirla. Estamos así, estamos complicados. El origen en gran parte es esta cuestión del consumo excesivo de recursos fósiles que nos parecían infinitos. ¿Y cuáles son las soluciones que planteamos? Primero, medir. ¿Sí? Si no medimos el impacto, no medimos la huella, y cada vez van a escuchar más: huella de carbono, huella ecológica, huella hídrica, descarbonificación, mediciones de carbono. Son conceptos que lo que intenta es justamente ver el impacto. Las soluciones son son las 4 principales que hoy el mundo decidió, y yo creo que son los caminos de la solución. La primera tiene que ver con pasar de esa economía lineal a una circular.
todos los recursos que extrajimos, los naturales y los derivados del petróleo como los plásticos, los tenemos que volver a utilizar. Y ahí aparecen las 3 Rs, aparecen reducir, aparecen reutilizar, todo lo que es reutilizable, bolsas reutilizables, cualquier otra cosa, y van a haber un montón de ideas que tienen que ver con eso. Che, no lo tiremos, volvemos a utilizarlo, como muchas cosas que fuimos dejando, porque era más fácil, nos dejamos de usar el vidrio para usar el plástico, dejamos de usar los metales para usar mucho plástico, y si no podemos reutilizarlo, lo reciclamos, ¿sí? Y eso es, todos los recursos que obtuvimos, sobre todo los derivados del petróleo, se van a acabar, no tenemos mucho para seguir extrayendo, con lo cual la gran invitación es a reciclar lo que tenemos. El segundo plan de solución tiene que ver con eficiencia energética. Esto es, utilizar esos recursos para generar energía de la mejor manera posible, lo más eficiente. Y acá aparece la movilidad eléctrica, por ejemplo. La movilidad eléctrica no elimina la combustión, porque la electricidad la generamos en gran parte a partir de una combustión, ¿sí? Y entonces, si nos compramos un auto eléctrico, un monopatín o una moto eléctrica, está muy bueno, pero tenemos que saber que no es, digamos, no eliminamos toda la combustión, pero sí reducimos mucho o eficientizamos mucho su uso, con lo cual la generación de gases de efecto invernadero o dióxido de carbono bajan. También en nuestras casas, con todas las acciones que nos permitan reducir el consumo de energía, el consumo del aire acondicionado, tener doble vidrio, comprar electrodomésticos que sean A o B, AA en el consumo. Todo eso también es muy importante porque reduce el consumo de esos combustibles fósiles. En realidad después vamos a ver, es un poquito más complejo, la matriz energética en Argentina, una parte es hidráulica, pero mucha es a partir del gas. En el mundo es así, en el mundo funciona así. Las nuevas energías todavía no tienen un impacto tan grande, ni siquiera en los países más desarrollados, y entonces tenemos que ser muy eficientes en el consumo. Los autos que consumen menos combustible para moverse, los autos híbridos o los autos que economizan energía y andar sin acelerar ni frenar. Bueno, todas esas que van a encontrar un montón de soluciones, todas suman, ¿sí? El tercer aspecto en esto de tratar de juntar un montón de información que seguro tenemos, bueno, ¿a dónde afecta o a dónde impacta? El tercero es las energías limpias, solar, los paneles solares, las eólicas, las hidráulicas, que ya tienen mucho tiempo y mucho desarrollo en Argentina, están muy presentes, la energía a través del uso de vías hídricas, y también ahí las renovables, que están muy emparentados con lo que vamos a charlar ahora, ¿sí? Las energías renovables son las que se pueden renovar, en general tiene que ver con los biocombustibles, y están muy asociadas a lo que vamos a hablar ahora de bioeconomía, ¿sí? La cuarta, y ahí sí, esas sí no generan dióxido de carbono, ¿sí? Y tienen un balance de carbono muy bueno. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, para construir algo consumí, ¿sí? Todas las cosas hay que verlas que tienen causa, efecto o tienen costo-beneficio, y hay que pensarla en el sentido de, bueno, ¿cuánto sale hacer un panel solar? ¿Cuánto se consume como carbono? Y después, a partir de ahí, cuánto después se ahorra, y todo el tiempo se están estudiando estos impactos, y vamos a ver sobre el final de la charla que hay muchos dilemas que los vamos a poner sobre la mesa para charlarlos, porque siempre van a encontrar detractores de cualquier tipo de solución, y lo importante es tratar de ser objetivos en lo que vamos a hacer. Entonces les decía que la cuarta pata es la bioeconomía, que plantea como concepto tratar de consumir menos fósiles e ir reemplazándolo por una biomasa generada en tiempo más real. Y ahora vamos a ver de qué se trata.
esa fotosíntesis, que por un lado estaba ancestral, que estaba en el petróleo o en el carbón mineral, y que consumíamos y que pensábamos que era inagotable y que nos generó un montón de problemas, transformarla en una energía solar, en una fotosíntesis actual, para generar biomasa en tiempo real, 1, 2, 3 años, comparado a 150 millones de años. Y eso tiene un impacto muy importante. Por un lado, autolimita el consumo, es decir, vamos a usar, ya no pensando que esto no se va a terminar, sino la biomasa, te vas dando cuenta que no es infinita y hay que ser primero muy eficiente para generarla, pero a su vez muy inteligente para consumirla. Entonces esa es la primera gran ventaja. La segunda ventaja es que la biomasa en tiempo actual, si se acuerdan nuestro dibujo de fotosíntesis, me parece que está, no, bueno, de fotosíntesis, el dióxido de carbono que generamos en la combustión, la misma planta o la planta de al lado lo absorbe para generar oxígeno, ¿sí? Y para generar más biomasa, con lo cual estamos pensando que los gases de efecto invernadero casi se van absorbiendo por las mismas plantas que van creciendo. Se dice que hay un balance prácticamente cero de carbono. Estamos generando dióxido de carbono casi al mismo tiempo que lo consumimos. Esa es la segunda gran ventaja. La tercera, o derivada de esa, es la no generación de dióxidos de carbono o gases de efecto invernadero. ¿Para qué usamos la biomasa hoy? Para alimentación directa, un 15%. Para alimentación animal, que después va a ser en gran parte alimentación humana, ¿sí? El 60%. Para generación de fibras o materiales de todo tipo, ¿sí? Fibras, pensemos en el reemplazo del algodón, pero también, en el algodón, para obtener, y en el combustible. Ahora, si miramos gran parte de los materiales, de las fibras, y todo el combustible, o gran parte del combustible que hoy lo generamos a partir de recursos fósiles, los tenemos que cubrir con biomasa en tiempo real. Entonces, no solamente vamos a plantar o sembrar, cultivar para alimentación, sino también para combustibles y para materiales. Ese es un poco el objetivo de la bioeconomía, pasar de una economía dependiente del fósil a una economía no totalmente independiente, si pudiéramos en el extremo, mejor. Pero para eso tenemos que hacer un salto muy grande en lo que es la generación de biomasa, muy inteligente en su uso, y además y como es autolimitante, tiene que, de alguna manera, vamos a ver dónde racionalizamos nuestro uso, y por eso algunos detractores dicen, claro, nadie dice que vamos a vivir peor, y no sé si vamos a vivir, digamos, es probable que los estándares empiecen a bajar, o que sea un poco más caro vivir, pero va a ser la única manera de sobrevivir en el planeta. Si no hacemos nada, el planeta va en algún momento a explotar, y los invito a buscar en internet, hay mucha información de lo que se llaman límites planetarios. Hasta qué punto, de hecho ahí en Netflix hace poquito sacaron una serie muy interesante de esto, donde se marcan los límites, hasta cuánto va a resistir el mundo. Por otro lado, la otra cuestión de la bioeconomía, de la biomasa como central dentro de la bioeconomía, es que sea sustentable desde el minuto cero y que no nos pase lo mismo que con el petróleo. Entonces, tenemos que pensarlo en que sea sostenible, y el ser humano está dentro de ese modelo de sostenibilidad. Entonces, no podemos hacer nada que dañe al ser humano, que empobrezca al ser humano, o que le dañe la salud al ser humano. Y acá vamos a plantear después otro dilema. Por un lado, tenemos que generar más biomasa, y hay modelos extensivos que ya nos dan indicadores de que generan
también impacto ambiental. Estoy hablando, por ejemplo, de los fitosanitarios y toda una discusión que se va dando, y es un dilema también que tenemos que resolver como humanidad. La fotosíntesis va a requerir dos cosas, o va a desarrollar dos cosas. Primero, perdón, no, la biomasa, no la fotosíntesis. La biomasa va a generar dos cosas. Por un lado, cómo generamos más biomasa, y el otro gran desafío es cómo sacamos, cómo extraemos de esa biomasa la mayor cantidad de moléculas, de soluciones posibles para reemplazar los materiales, para reemplazar los combustibles, para hacer nuevos alimentos, para hacer medicamentos. Entonces acá se abre que esta lógica de tener la biomasa como en el centro, hay un montón de emprendimientos que se están dando aguas arriba, ¿sí?, de la biomasa, y hay otro montón de emprendimientos que se están dando aguas abajo, y después vamos a charlar de algunos. También el concepto de, así como existe la refinería de petróleo, la bioeconomía plantea el uso, la refinería o la biorefinería, es el uso extensivo de la biomasa. No nos podemos dar el lujo de tirar nada de la biomasa, ¿sí? Tenemos que usarla a pleno. Obviamente hay algunos principios activos muy valiosos, como algunas moléculas que hoy las empezamos a extraer de los vegetales, no de síntesis, y por biomateriales, todo lo que es alimentación, y por último, lo que no nos sirve para nada, hacerlo combustible. Pero tenemos que aprender a utilizar toda la biomasa. ¿Por qué? Porque tenemos que ser, les repito, muy eficientes en el uso. Cuando uno habla de la biomasa, no solamente es la biomasa aeroterrestre, que en nuestro lugar donde estamos, donde vivimos, es más fácil de imaginar, sino también en la biomasa del mar, que está a unos cuantos kilómetros de donde estamos, pero ahí, en el mar, hay primero una diversidad tremenda de biomasa, y por otro lado una cantidad muy grande, y hay muchos desarrollos que se están dando con biomasa marina, o a partir de la biomasa marina. Ahora bien, si miramos en Argentina, estos son algunos mapas, y miramos el balance de agua dulce mundial, o el balance de tierras cultivadas o cultivables, no cultivadas, o sea que todavía no se explotaron, vemos que Argentina tiene un gran potencial. Y acá una invitación a la reflexión. Si uno piensa dónde se puede generar biomasa, donde se necesita agua y se necesita tierra, Argentina está dentro de uno de los países o región que es seleccionable. Y tenemos la oportunidad como país a volver a ser como éramos a principios del siglo XIX, que nuestros abuelos nos dicen, éramos la quinta potencia, estábamos dentro de los 5 más grandes y todo lo que nos pasó. Bueno, Argentina hoy, con este potencial de biomasa, y sabiendo que la bioeconomía va a generar un cambio paradigmático en la economía, y que tiene un impacto grande ambiental, con lo cual estamos pensando en que no va a haber otro camino. Esa economía, esa bioeconomía, nos va a invitar de nuevo a tener un gran potencial como país. Va a estar en nosotros aprovecharlo, o otra vez dejar pasar el tren, como lo hemos hecho, perdiendo muchas oportunidades. Pero tenemos de nuevo la posibilidad de estar entre los primeros países que tenemos todos los recursos naturales, y también tenemos recursos científicos que están muy desarrollados. De hecho, la ingeniería genética, Argentina fue uno de los pioneros hace 40 años en empezar a hablar de estos temas y concretamente a utilizarlos, y con eso un montón de otros temas vinculados a esta bioeconomía, que nos invita a pensar que realmente podemos recuperar esa presencialidad entre los grandes países del mundo. ¿Por qué bioeconomía? Es sostenible por este modelo de autolimitación, por este modelo de consumo prácticamente de carbón cero,
¿sí?, de dióxido de carbono consumido casi en tiempo real y casi sin efecto invernadero. Argentina tiene un potencial enorme, pero también hay otro tema que vamos a charlar sobre el final, que es las oportunidades de negocio que se dan a partir de esta nueva economía. Si miramos en qué se basa esa bioeconomía, vamos a encontrar que hay tres grandes ciencias que están aportando y mucho, y van a aportar cada vez más. Una es la biotecnología, la otra es la nanotecnología, que cada vez la van a escuchar presente en un montón de cosas de la vida común, y las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación, hoy ya presentes en toda nuestra vida cotidiana, pero también vamos a ver que está presente en la vida, en la industria, en el campo. Hablaban al principio en las presentaciones de la industria 4.0, eso ya es una realidad y es una pata principal de la bioeconomía. Si revisamos un poquito esas tres partes del triángulo, la biotecnología estudia los cambios a partir de reacciones biológicas para transformar materias primas en productos. Es viejísima, como el origen del vino, de la cerveza, del queso, del pan, y aparece una biotecnología más moderna que está muy vinculada a la genética, a entender qué es lo que pasa dentro del ADN y en empezar a hacer transformaciones. Obviamente nos metemos en un terreno en parte discutido, ¿sí? Durante muchos años no sabíamos bien qué era la ingeniería genética, qué transformaba, qué impacto tenía, se ha demonizado en una parte, esto ha cambiado muchísimo y es un desafío también entenderla. Hoy gran parte de las moléculas que utilizamos en medicamentos, por ejemplo, para resolver la diabetes, se hace a partir de ingeniería genética, pero también otras soluciones. ¿Qué quiero decir? No hay que demonizarlo, hay que pensar en realmente costo-beneficio, en impacto real, en estudios que se fueron haciendo durante muchos años. Por otro lado, la nanotecnología. La nanotecnología, que la van a escuchar cada vez más y van a ver jabones, detergentes con nanotecnología, lo van a tener cada vez más presente en su vida, es reducir el tamaño de las partículas de tal manera que los materiales cambien de propiedad. Cambien de propiedad para tener nuevas propiedades o para reducir mucho el uso. Sin entrar en tecnicismo, no los quiero aburrir. Si miramos solamente para entender, una nanopartícula es a una pelota de fútbol lo que la pelota de fútbol es al planeta completo, para tomar dimensiones. Estamos hablando de partículas de nanómetros, muy chiquitita, casi un poquito por arriba de las moléculas, pero eso es tecnología que hoy ya está en Argentina, ya está en la región, se está utilizando, cada vez la van a utilizar más, y obviamente es un concepto muy general y sirve para todo, para que, por ejemplo, imaginen una droga oncológica imantada que a través de imanes te lo lleven solamente a la parte de tu cuerpo que está afectado y no tengas que consumir el químico con todos los daños colaterales que tiene en una quimioterapia, y hay tratamientos localizados, solamente para entender un ejemplo. En la bioeconomía también es muy importante y ya se están haciendo grandes avances a partir de esta segunda tecnología que estuvimos viendo. Y las TICs, no voy a perder ni un segundo en contarles porque todos estamos muy familiarizados, pero sí que en el campo ya se usan software, se usan controles en tiempo real a partir de los celulares, se usan drones para ver cómo están las plantaciones, las temperaturas, si están enfermos, si les falta humedad, se usan satélites. Hoy está cada vez más integrado y ya es esa industria 4.0, el campo 4.0. Se están haciendo fumigaciones muy puntuales, detectando cuáles son las plantas enfermas, y eso está avanzando mucho. Acuérdense que lo más importante es generar biomasa,
ser muy productivos, ser sustentables, no dañar al medio ambiente ni dañar al ser humano como parte de ese medio ambiente. Como decía Gisela, somos culpables, pero por otro lado somos las víctimas de este sistema, de esta forma de consumir. Entonces tenemos que pensar que cualquier solución no debe excluir al ser humano en un todo. Entonces, también, por otro lado, aparece la agricultura orgánica, ya hace mucho tiempo, que es el otro extremo, pero que va a ser muy importante en todo lo que es el consumo, sobre todo humano directo, de alimentos. Hay toda una línea de trabajo para, y es como que es probable que convivan los dos sistemas, un sistema orgánico controlado para el consumo humano y un sistema mucho más eficiente con uso de fitosanitarios para lo que es la generación de combustibles y la generación de materiales. Cuando digo combustibles, hoy ya están presentes. El biodiesel, que es un aceite que se le hace un tratamiento para reemplazar a los combustibles fósiles. El bioetanol, que es una fermentación de los azúcares del maíz o de la caña de azúcar para generar alcohol, ese alcohol que hoy estamos utilizando por la pandemia todo el día. Bueno, ese alcohol permite también en la combustión reemplazar parte de esos combustibles fósiles. De hecho, Brasil en gran parte tiene hoy desarrollado eso. Argentina también, el 10% de nuestros combustibles tienen etanol, bioetanol. Y en Brasil es mucho más, hay etanol puro. De hecho, hoy Brasil lo que se está planteando es qué pasa si seguimos teniendo movilidad eléctrica y no vamos a tener, digamos, seguimos avanzando con la movilidad eléctrica, ese combustible nos va a sobrar, con lo cual va a haber más azúcar, el azúcar va a bajar de precio. Fíjense, todo está vinculado. El consumo que necesitan los combustibles que necesitan las máquinas son muy parecidos a los combustibles que necesitamos los humanos para sobrevivir, ¿sí? Y ahí también va a haber una guerra entre ese combustible. ¿Dónde va a ir el maíz? ¿A consumo humano o a generar etanol para nuestras máquinas? Así que va a ser también otro de los dilemas que voy a tocar sobre el final. Algunos ejemplos típicos de esta bioeconomía, algunos son viejísimos. El concepto es el de la biorefinería, el modelo de la caña de azúcar, de sacar azúcar, papel, electricidad, alcohol. Es muy viejo y hoy es claramente eso. Esa es la idea de la biomasa, extraer todo, aprovechar todo. Otro caso que me gusta mencionar, de una empresa que está acá muy cerca en Esperanza, que es Cerubá, que ellos reutilizan efluentes industriales, lo que se llamaba efluentes industriales, que hoy son subproductos, sangre de los frigoríficos, suero de las queserías, levadura de las cervecerías, para convertirlos en proteína para alimentación animal y en algunos casos humanos, exportar la mitad de la producción, dar trabajo a más de 100 personas y tener sobre todo un impacto ambiental muy, muy grande en el hecho de que se ahorran 70, 80 plantas de tratamiento de efluente y esa biomasa desperdiciada, se aprovecha esa biomasa, es muy eficiente, hay muy poquito efluente que tratar, siempre no existe el cero de efluente, pero hay que tender a eso, y entonces es un caso, un modelo que me gusta mencionar. Otro caso que les quería traer es, para hacer queso, hace miles de años el ser humano se dio cuenta que si guardaba leche de vaca, de oveja, dentro de lo que se usaba como recipiente, que era el estómago de un ternerito, se coagulaba y se generaba queso. Años después entendió que había enzimas que estaban normalmente presentes en el ternerito y que son las causantes del queso, y empezó a dominar la tecnología del queso. Eso durante mucho tiempo, entonces, al manejar esa tecnología, esa enzima se sacaba de esa partecita del ternero. Hace unos 30 años atrás, el ser humano descubrió que con biotecnología, concretamente con ingeniería genética, había bacterias que si tenían ADN del ternero, podían generar esto que se llama
quimosina. Esta molécula, al hacerla in vitro, generaba más seguridad, era muy eficiente, era más barato, eso permitió bajar el costo del queso, mejorarlo, igualar la calidad todo el tiempo, que es lo que busca la industria, mantener los estándares de calidad y que no sea variable. Pero además aparecieron un montón de hay un montón de enfermedades asociadas a los animales que al hacerlo in vitro estaba mucho más controlado. Hoy, otros grupos científicos encontraron que hay una planta que se llama cártamo, que permite también con modificación genética, permite la generación de esa quimosina, ya no una bacteria, sino una planta, que esa planta vuelve a crecer, que además se desarrolla en lugares desérticos, áridos, con poca cantidad de agua, es muy robusta. Entonces estamos pensando que obtener esa molécula de una planta en lugar de una bacteria o en lugar del ternero, justamente. Lo digo como un caso que puede llegar, hay millones de casos que se pueden hacer, pero imaginen un lugar donde prácticamente no se puede cultivar nada, que pueda tener una planta y que se pueda generar un emprendimiento de trabajo en el lugar, desarrollo regional, y como esto hay millones de casos, ¿sí? Hay algo que no les comenté, la biomasa, hay un dicho que dice que la biomasa viaja mal. La biomasa hay que procesarla en el lugar. De hecho, la provincia vecina, Córdoba, tiene un emprendimiento muy grande donde hay un montón de plantas de generación de bioetanol al lado de los campos donde se siembra maíz, ¿sí? Está aplicado 100% el concepto de bioeconomía, ¿sí? De decir, hay que procesarlo ahí en el lugar. Y ese lugar, ¿quiénes son? Y la gente que está alrededor y que empieza a tener trabajo y que la biomasa está en el campo y no en las ciudades. Entonces se vuelve para atrás ese concepto de ciudades que están atrayendo a la gente porque no hay trabajo en el campo, no hay trabajo suficiente. Así que estamos hablando de proyectos que podemos llegar a emprender en proyectos de esta naturaleza, proyectos de impacto ambiental positivo, como estamos hablando, aumento de productividad de biomasa, biocombustibles, biomateriales, biofármacos, nanotecnologías, pensar en un montón de líneas donde podríamos estar trabajándolo. Vengo también mirando el tiempo para más o menos cumplirlos, pero fuentes de ideas, de financiamiento. Como decían en la presentación Diego y Daniel, hay un montón de líneas hay un compromiso de los estados de trabajar sobre esto. Hoy el tema además está muy en boga y hay líneas concretas que se pueden utilizar para emprendimientos de este tipo. Reciclar, energías renovables, eficiencia energética y bioeconomía, por supuesto. Entonces, cualquiera de los emprendimientos que cualquiera de estas líneas generan, o cualquiera de estas soluciones generan un montón de emprendimientos y hay líneas para abordar eso, líneas de subsidios, líneas de créditos muy blandas, de acompañamiento, de capacitación, y hay que aprovecharlas. Solamente como dos casos locales, yo soy miembro del Consejo Ambiental, el instituto es una buena fuente de generación de ideas de este tipo. Cuando me consultan mis alumnos, yo los mando directamente a charlen su proyecto acá. En primero, esta charla nació cuando después de unos cuantos años de trabajo y unos cuantos cursos de bioeconomía, le empecé a dar a mis alumnos ideas de decir, primero elijan el proyecto final para recibirse, busquen por acá. Y si quieren emprender algo, también busquen por acá. Bueno, en la realidad es que el instituto aborda todas estas líneas y hay un montón de emprendimientos que pueden llegar a ser calzar, y está bueno hacer como un asesoramiento técnico ahí en el Instituto de Desarrollo Sustentable. Por otro lado, la incubadora del INTA, que está trabajando con proyectos de este tipo, y está también acá en la zona. Solo para entender y para resumir nuestra charla,
estamos hablando de nuevas tendencias, tenemos que ser más productivos para generar alimentos, materiales y biocombustibles, pero tenemos que ser a la vez sustentable. El impacto ambiental tiene que ser positivo, hay que medirlo, hay que medir ese impacto. Y aparecen un montón de oportunidades de negocio de todo tipo, desde reutilizar lo que tenemos a extraer, generar más biomasa, o de esa biomasa extraer más cosas. Y para terminar, quería plantearles algunos dilemas, ¿sí? Justamente para... ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Seguro participan en un montón de grupos de WhatsApp o están viendo y aparecen como noticias cruzadas, ¿sí? Entonces yo les quiero plantear estos dilemas y, lejos de esconderme, los quiero poner sobre la mesa. Hay una guerra entre combustibles, materiales y alimentos. Me tocó ver plantas de generación de biogás donde se usa mucho maíz, y por otro lado hay gente que no tiene acceso para comer en el mundo. ¿Está? Entonces, es un dilema. Va a haber que generar biomasa para cubrir las dos partes, y va a haber momentos de tensión. Entonces, hay que planteárselo, ¿sí? Para resolverlo. Y esta es una invitación no solamente a nosotros como público general, sino también a las autoridades y sobre todo a los legisladores, que he tenido oportunidad de charlar con algunos y que dice, realmente nosotros agradecen porque dicen, nosotros somos responsables de dictar las leyes, y están todo el tiempo con la tensión de, ojo lo que haces porque afecta a otra cosa. Pero está bueno plantearlo, porque ellos son los encargados de justamente determinar esa legislación, las legislaciones que nos regulan. La productividad versus la salud. Por un lado, hay una exigencia de generación cada vez más de biomasa, y por el otro lado, ojo al costo que lo tienen. El uso de fitosanitarios, las reglamentaciones de los metros de separación de lo que es el perímetro urbano, porque sabemos que hay contaminaciones, que hay derivas, y que que puede causar problemas, potenciales problemas. Tenemos que tener bien claro, hay modelos mixtos donde hay una parte de periurbano que se hace otro tipo de cultivos, necesitamos cultivar también lo que es orgánico, necesitamos también generar nuestros cinturones verdes, nuestros consumos, consumos de verduras, reducir nuestro consumo de proteínas animales en pos de más vegetales, la productividad versus la ingeniería genética. O sea, la ingeniería genética es lo que me puede asegurar más productividad. Hoy tenemos el caso de ejemplo, es la soja que rendía, cuando yo era chico y era soja no transgénica, rendía 8 quintales por hectárea y hoy rinde 40 o 50, ¿sí? A partir de la ingeniería genética, a partir del uso de herbicidas que también están cuestionados, pero bueno, lo tenemos que cuestionar y poner ahí. La horticultura tradicional versus o ecológica, el cultivo extensivo y la forestación. Van a ver, deforestar está muy mal visto, de hecho lo que pasó en Brasil con el Amazonas. Por otro lado, deforestar por un cultivo que pueda generar trabajo, que pueda generar desarrollo local, puede tener un balance positivo. Hay que tener cuidado con la biodiversidad. El hecho de sacar el desmonte, también se van los animales, también se van otras especies, y hoy sabemos que el COVID en parte se expandió a la velocidad que se expandió por haber dañado la biodiversidad en muchos de los lugares del mundo. Las plantas nativas versus la exótica. Hay un tema de esto de biodiversidad natural, pero también hay un desarrollo local que se podría dar, por ejemplo, con el cártamo, que es exótico para el lugar donde se quiere implantar. Entonces, lo quiero plantear como la idea de que no debemos, que vamos a entrar en zonas de dilema, de conflicto, y que los tenemos que ir solucionando. Esto no va a ser gratuito, pero son las líneas de solución que tenemos. Digo gratuitos en el sentido que no es que no va a costar ningún esfuerzo. Sería una utopía creer que sin esfuerzo lo podemos lograr. Y por otro lado, la concentración económica o la economía social o el reparto social. Dijimos, la biomasa hay que trabajarla acá, hay que procesarla en el lugar, va a generar trabajo, va a generar desarrollo regional, y ese es uno de los grandes potenciales que tiene la bioeconomía. Ahora, por otro lado, hay
10, un puñado de empresas multinacionales que están tratando obviamente de captar la semilla, el herbicida, y eso lo sabemos y lo vamos a ver en los grupos de WhatsApp donde dicen, esto atrás está tal multinacional y ojo con esto y contaminan y nos están matando. Solamente entender, abrir la cabeza, ser amplios y pensar y ser, sobre todo los legisladores, muy astutos en las mediciones. Este es un problema que nos excede a Argentina. Hace 2 días Biden dijo, le cobramos el 15% a las multinacionales a nivel global para que no puedan estar jugando en qué lugar se ponen y no, y desarrollar. Les quieren quitar poder porque son muy grandes, mucho más que un Estado nacional. También lo quiero poner sobre la mesa porque lo van a escuchar y no lo niego, y hay que, más que escondernos, ponerlos y ser muy conscientes de eso. Así que bueno, con esto les agradezco su atención, los invito a ser la oveja verde de la familia. Siempre hay uno que va apagando las luces, que va reduciendo, va generando, reutilizando las bolsas y estas cosas. Así que nada más, les agradezco, espero no haberlos aburrido o abrumado con tanta información y aguardo las preguntas. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. No, la verdad que estuvo muy, muy interesante, muy, muy claro. Me parece que es un tema que ya está, que hay que empezar a trabajarlo, a difundirlo. No sé si hay preguntas, alguna pregunta que se quiera hacer, ya sea por chat o si no, levantan el micrófono y pueden preguntar. Parece que no hay preguntas, pero de todos modos estuvo muy interesante. Los abrumé, generalmente No. es mucha información. Nació de una preocupación primero, ya les digo, primero, hace muchos años que trabajo con estos tipos de proyectos, los tenía todos como sueltos, y durante el 2020 me puse a estudiar, a tomar cursos de bioeconomía, que los invito si los quieren hacer, están buenísimos, son gratuitos, los da la Bolsa de Cereales de Buenos Aires con el Ministerio de Agricultura de la Nación, y me olvido de alguien más. Búsquenlo, están muy buenos, se hacen online. Esto me permitió entender un montón de proyectos con los que yo ya había trabajado. Yo el concepto ya lo tenía de antes, pero de hecho en una charla que me invitaron cuando trabajaba me tocó 3 años, fui consultor de Yerubá. En Yerubá me dijeron, bueno, andá a dar vos la charla que nos invitan, y en el medio de la charla eran todos futuros ingenieros agrónomos de 5º año. Se me ocurrió decirles, ustedes que están pensando en emprender algo, busquen por este lado, y a partir es como que, fue esto hace 5 años atrás, se me prendió la lamparita, esas cosas que uno va creando, y dije, bueno, yo a mis alumnos les voy a hablar de esto, que ellos vayan emprendiendo, y después lo fuimos ampliando a un montón de lugares y cada uno que los escucha está bueno. Esa era una de mis preocupaciones. La otra preocupación grande era tratar de ordenar las soluciones, que veía que también era por todo lado, y qué hago, y esto, bueno, ordenémosla, de dónde está, por qué, qué afecta, qué no afecta, qué impacta menos. La otra, la de los dilemas, también obedece a una respuesta personal ante ver grupos. Yo estoy en varios grupos de ecología, de medio ambiente, y veía esas peleas permanentes o esa tensión de decir, pero mirá lo que están haciendo tal cosa, los salmones, las salmoneras, que bueno, fue noticia esta semana, y cada cosa tiene su impacto, porque dice, bueno, las salmoneras, así que este modelo no es sustentable, y además le están quitando trabajo al modelo sustentable de las poblaciones aborígenes o locales. Y atrás hay multinacionales y que se llevan el salmón, y es un... Y por otro lado, uno saltó y dice, bueno, pero ¿y qué hacemos para reemplazarlo? Porque también hay una economía y hay una generación de esto, del salmón, y bueno, esa permanente tensión también me llevó a tratar de por lo menos plantearlo, de verlo, de entender. La ingeniería genética para mí durante mucho tiempo era como un gran cuco, hasta que empecé a estudiarla un poco más a fondo, y te das cuenta que hay
muchos años de historia, pero mucho no es como la vacuna del COVID que tiene 1 año y medio, 40, 50 años. Argentina tiene una historia de 40 años de uso. Lo que pasa es que el modelo que se implantó en Argentina tiene varios puntos flojos, ¿sí? La soja pasó a ser, la soja que hace muchos años había que cortarle a mano, ir a desmalezar la mano en enero, y que le pagaban, cuando era chico mi papá no me dejaba ir, pero me dice, no, que te vas a hacer la América, ya le hicieron nuestros abuelos, pero te pagaban un montón de plata a chicos para que vayan a cortarle los yuyitos abajo de la soja cuando apenas crecía. Eso con la modificación genética que lo hizo resistente al glifosato, desapareció. Entonces por eso aumentó bruscamente. Ahora, nos pasamos de vuelta, ¿sí? Fíjense que nos metimos la pata con el petróleo, pero también la metemos con esto, ¿no? Por eso lo quiero plantear. ¿Qué pasó? Se hizo un modelo donde la soja es tan poderosa, tan resistente, que primero dañamos nuestro medio ambiente, la salud. Por otro lado, la soja reventó prácticamente todas las otras explotaciones. Esto que nos pasa a nosotros le pasa a todos los otros países. Me tocó estar en Alemania cuando usaban maíz para generar biogás. ¿Qué hizo? El maíz hizo el mismo efecto acá que la soja. Como se podía usar hasta el 20% de maíz, ¿qué hicieron? Todos sembraban maíz para esto. Con lo cual mataron todas las otras explotaciones. Reaccionaron muy rápido el gobierno alemán y dijo, no, vamos a bajar al 15%. Y yo me acuerdo de haber visto los biodigestores, todos tenían 14, 9% de agregado, estaba seteado así al máximo, no se podían pasar porque si no les bajaban el precio, no les compraban energía, etcétera, porque el biogás después lo transformaba en energía. Pero digo, este problema todo el tiempo está, en todo el mundo, ¿sí? Por eso tenemos que ser muy, muy rápidos en las decisiones, porque cada cosa que tocas se te va para un lado, para el otro, no es fácil, hay que estar con mucho equilibrio, moverse con mucho equilibrio, en el medio de muchos intereses, obviamente. Pero me parece que hay un montón, a partir de esto, hay un montón de alternativas para no solamente actuar en el plano individual, sino también en un emprendimiento personal, y emprendimiento de triple impacto: ambiente, económico, social, como cualquier emprendimiento, uno da trabajo, genera un producto consumible por la sociedad, proveedores, etcétera, y ambiental. Y hacer las tres cosas juntas, creo que sobre todo a las ovejas verdes nos reconforta, porque estás haciendo algo que tiene un impacto. De hecho, ya hay proyectos locales presentados donde tienen un impacto económico, tienen un impacto social y tienen sobre todo un impacto ambiental, y son muy reconfortantes, y creo que va a ser la única alternativa viable de cómo vamos reemplazando esos fósiles, cómo vamos reutilizando los recursos, cómo somos más eficientes en el consumo. Así que bueno, eso es un gran desafío, y bueno, les agradezco haberlo escuchado. Espero que bueno, se haya despertado varios de estas cositas que van sirviendo. Los invito a ir obviamente a IDICAR también. Ellos tienen una incubadora para este tipo de proyectos. No se cansen de ir a golpear puertas, y de que esas puertas, lo hablábamos con Daniel muchas veces, por ahí de hecho fue también a la facultad a darnos una charla como incubadora, y decir, vengan, a lo sumo les decimos, este proyecto lo haces con esta incubadora, o lo haces en tal lado, o buscas tal cosa, pero hay muchas instituciones que están preparadas para justamente absorber estos proyectos, darle cabida, orientar, buscar alguna línea, y están ahí muy presentes, y creo que como público, sobre todo público más joven, y que quieren emprender, y además están preocupados por el ambiente, vayan por estos lados, pregunten en estas instituciones que seguramente los van a orientar, porque hay unas líneas espectaculares donde te dan subsidio para que vos desarrolles tu proyecto, te capaciten en términos de negocios, porque también uno
digamos, depende de qué lado está viniendo, no tiene ni idea y la verdad que te acompañan así que aprovechemos todas esas herramientas que están disponibles. ¿Qué tal? Bueno, Buenas tardes. perfecto. Buenas. Quisiera hacer una pregunta, Bárbara. si se puede. Sí, dale. Sí. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buena la charla, muy interesante. Yo la verdad que me sumé porque también a través de mi carrera, que estoy haciendo la licenciatura en Ciencias Políticas, empecé a cursar Política Ambiental como una materia optativa en realidad, y la verdad que me empezó a interesar muchísimo y estoy trabajando también en mi tesis final, que cambié completamente la temática, y la pregunta era si el Instituto para el Desarrollo Sustentable hace trabajos de investigación o tiene material, digamos, que me pueda servir a mí para hacer también un trabajo de investigación de Rafaela específicamente. Bien, sí, no hacen investigación, pero tienen información de todo tipo y seguramente de grupos si necesitas, seguro que de grupos de investigación que estén trabajando, pero seguro tienen mucha información que te puede por lo menos orientar, dar marco, sobre todo para una tesis. No está Gisela ahora, pero sí, te recomiendo que por ahí es una de las puertas que recomiendo tocar, por lo menos para sondear. Incluso te pueden dar hasta indicios si eso puede llegar a ser viable, no solamente para que te recibas, sino que si el día de mañana alguien quiere hacer tu proyecto, vos misma, vos con un socio o un socio, lo que sea. Pero sí, información podés sacar ahí, ellos están, es muy actualizado lo que manejan ellos. De hecho, yo lo pasé rápido, pero es entren a la página del instituto, se están haciendo un montón de cosas. Nosotros por ahí ya no nos damos cuenta, solamente cuando vamos a otra ciudad te das cuenta qué diferencial que tienen, Sí. pero se tocan temas de los más variados y me parece que ahí podés tener una primera buena fuente de orientación, sobre todo si estás pensando en un proyecto local. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Bárbara. Bueno, llegamos al final, desde ya quedamos a disposición desde la agencia, desde aplicar, supongo que desde el instituto también. Gisela tenía otra reunión, por eso se fue, pero quedamos a disposición y como decía Juan Pablo, cuenten con nosotros como un lugar para ir a consultar. Estamos tratando de trabajar sobre una línea futura de financiamiento para poder apoyar este tipo de emprendimientos, más allá de lo que puede venir de Nación, provincia y de otros lugares. Así que bueno, si no hay otra pregunta o comentario, les dejo el agradecimiento. Gracias, Juan Pablo. Seguiremos trabajando y será la primera de una serie de charlas que seguramente vamos a tener para adelante. Así que si no hay otra comentario, los saludo a todos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación y a los asistentes. Un viernes es complicado, la siesta, Sí, pero bueno. Además esto queda grabado, así que seguramente va a ser accesible para recomendársela a otras personas que por ahí no pudieron estar. Por cuestiones de horario no lo pudieron estar o no pudieron ver. Tal cual. Saludos y gracias a todos. Gracias, Chao, buenas tardes. Hasta luego.